faltan 3 semanas más o menos para llegar al final del proceso electoral. Las últimas encuestas nos hablan de por lo menos un 20% de voto indeciso, impreciso, dice alguien por aquí que ahorita vamos a saludar. Consulta Mitofsky, dada a conocer esta mañana, refleja un porcentaje de 22.2% de una muestra que no declara por quién va a votar. Son falta de propuestas interesantes, es desinterés y desconfianza de la ciudadanía. En un sondeo que realizamos aquí en Exégesis, descubrimos cómo a pocos días de que salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, gran parte de aquellos que entrevistamos ni siquiera conoce o no entiende las propuestas de aquellos que buscan ser candidatos. Y mire usted, todavía más grave, ni siquiera saben qué puestos de elección popular están en juego, más allá de la presidencia. ¿Ya decidiste tu voto? No, todavía. ¿Por qué? Es que al fin y al cabo votas, pero sigue siendo lo mismo. Hay veces que por eso te desanimas para votar. Pues no, la verdad no. ¿No? ¿Por qué? Pues te digo porque no les creo. Estoy analizando las propuestas que dan, que son la mayoría lo mismo de cada 6 meses, ¿no? Hay unas propuestas que están bien, pero pues ya quedan sexenio tras sexenio avalándolo para que no afecten a ciertas personas, ¿no? O sea, políticos. No, y sería muy bueno saberlo, ¿no? Pues mira, pues o sea, la verdad no te puedo hacer cargos porque pues todos están, más bien en lugar de ver, se están echando cara a lo que tienen y no tienen, ¿no? Sí, pero yo creo que el voto mejor es secreto. No. ¿Por qué? Pues no he puesto atención. Todavía no, pero tengo un posible candidato. Sí, ya lo tengo decidido. No, todavía no. ¿Por qué? Porque ninguno me agrada al 100%. Obviamente aquí también está latente el fantasma del abstencionismo. ¿Qué tanto de la gente encuestada, qué tanto de esta gente que pudimos entrevistar en las calles de esta gran Ciudad de México realmente no saldrán porque no les interesa o porque no han entendido aquello que proponen nuestros candidatos? Mire, un síntoma también es justamente lo que reflejan las propias encuestas. Es la recta final para los candidatos a la presidencia de la República, el último respiro para definir el voto de los mexicanos. Quienes tienen definida su preferencia no son motivo de preocupación, lo son quienes aún pueden ser convencidos por cualquiera de los 4 contendientes. A este grupo de electores no se les debe tomar como indecisos. Es un error porque no son indecisos. Es gente que no le interesan las campañas, no sabe el nombre de los candidatos, no sigue las noticias y no ha votado. ¿A dónde se van a ir? A la abstención. Aquellos que todavía preguntas con gente de decir, no, es que todavía no sé, son volátiles, tienen una preferencia, pero no saben si se pueden cambiar, pero no son indecisos. De acuerdo con datos de Consulta Mitofsky, en 2006, los volátiles que estaban con Roberto Madrazo decidieron votar por Felipe Calderón para que no ganara Andrés Manuel López Obrador. En 2012, se dio un escenario similar. López Obrador logró convencer a quienes votarían por Josefina Vázquez Mota, y eso hizo que creciera su preferencia y se acercara mucho a Enrique Peña Nieto, pero al final no ganó. En las actuales elecciones, no se observa una tendencia parecida por la distancia entre el político tabasqueño y los demás candidatos. En 2006, se observó un cambio en las preferencias electorales en las urnas por los votos volátiles en un 6%. Para la elección presidencial de este año, este voto tendría que moverse al menos en un 15% contra López Obrador para que pierda la elección. Aunque es el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas, aún puede darse una sorpresa en las urnas el 1 de julio. Tienen que darnos información nueva, que sea de un tamaño de escándalo y que hagan cometer al contrario errores. O sea, a estas alturas, no nos hagamos, el voto volátil siempre va a existir, la posibilidad de cambio siempre existe, la posibilidad de no votar siempre existe y la posibilidad de acarreos, movilizaciones, estructuras también existe. En la última oportunidad para los candidatos y sus partidos, aún tienen un margen de entre 20 y 25% para atraer el voto de la población que aún no ha elegido
y que acudirá a las urnas. Con el paso de los días, este porcentaje irá disminuyendo y solo quedará la decisión de los mexicanos al estar frente a la boleta electoral. Con imágenes de Jonathan Ruano e información de Dalila Escobar, Capital Media. Mucho se dice que las encuestas no son votos, mucho se dice que las encuestas, más allá de otra cosa, pues lo que hacen es hablarnos de unas percepciones sociales y obviamente también de equipos de campaña. Para analizar todo esto y obviamente qué significa el voto indeciso o impreciso, Oscar Kaufman, director de Streamix Lab, que justamente es el autor de este término, voto impreciso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marta, muy gentil. No soy el autor tanto como... Por lo menos en este espacio ahorita. Como el que lo está empleando. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, que aquí justamente yo señalaba voto indeciso o aquellas personas que no quieren o no han querido revelar por quién van a votar. Y tú haces una observación específica sobre esto. Mira, el tema es que estamos viendo muchísimas encuestas y con el riesgo, evidentemente, de que se me diga que estoy metiéndome al periférico en sentido contrario y estoy esperando que todo el mundo, y diciendo que todos vienen en sentido contrario excepto yo. La realidad es que tenemos un socio que se dedica esencialmente al análisis del Big Data de todos los procesos electorales que se han llevado a cabo en el país en los últimos 10 años. Y adicionado a eso, de los procesos electorales, de toda la información estadística que existe sobre las preferencias electorales y sobre los procesos de desarrollo social del país. Y las cifras dicen cosas distintas, digamos, la cifra estadística nos dice algo distinto a lo que dicen las encuestas. Y hoy, por ejemplo, pues la narrativa actual es todas las encuestas favorecen a Andrés Manuel López Obrador. Se dice que ya supera el 50% de las preferencias. Está muy incierto ese segundo lugar, a veces se manipula un poquito el que sea uno o el otro. Y lo que la mayor parte de los casos dice es que hay un 20% de diferencia entre el puntero y el segundo lugar. Sin embargo, también se dice que no todas las encuestas pueden estar equivocadas. Sin embargo, sí se han equivocado, y se han equivocado en otros procesos electorales en otras partes. La realidad es que el contexto general, el mensaje es: el arroz ya se coció, pero ¿realmente ya se coció? O sea, la pregunta que nos indica es: ¿estamos realmente viendo en las encuestas una tendencia real? Mira, cuando empezamos a ver un poco el análisis de la data de las encuestas, y vamos a ponerlas un poquito en tela de juicio, nos damos cuenta que la forma en la que están presentados tiende a ser más o menos engañosa. Y te explico un poco por qué. Hay que tomar en cuenta que hay un 50% de las personas a las que se les pregunta que declinan contestar. 50%. 50%, incluso hasta 60% en algunos casos. Y en ese contexto, el hablar de un 50 a un 60% te indica que la mitad de las personas o no saben o no te quieren decir. Ahora, si no saben o no te quieren decir o no están decididas totalmente, pues no podemos decir que necesariamente la encuesta ya está, aunque sea estadísticamente representativa y los perfiles sean los similares, y podemos cuidar, te está reflejando en la realidad, te está reflejando que la mitad de las personas no están diciendo por quién van a votar. Y si además incluimos a todos y su preferencia respecto a la muestra total, ese porcentaje se desploma todavía un 20%. Si tomamos en cuenta que en las elecciones de 2015-2017, más o menos el 17% de la población fue la que votó a favor de Morena, ¿cómo va a haber un cambio tan radical en esta elección y que el 50% de los mexicanos vayamos a votar? Estamos hablando de las elecciones intermedias de 2015 y 2017. Hace poquito, cuando ya había un enojo social. Ya había un enojo social y aún así solamente el 17% votó. Estas son cifras de México Big Data, que es, te digo, la parte de análisis de esto, en la que estamos haciendo un levantamiento forense un poquito de la preferencia y de la tendencia. Claro que aquí el mensaje que me dabas, Oscar, es sumamente importante, y con eso me gustaría cerrar, con tu voz, por supuesto, en donde nos especificas que hay que tomar con reserva las encuestas y lo que se quiere decir con ellas, más allá de las casas encuestadoras, de aquellos que las manejan, casas de campaña, etcétera. Porque más allá de lo cuantitativo, hoy las encuestas están siendo muy eficaces en generar un ánimo social o de gran angustia
por quienes en alguna forma están a favor o en contra de un candidato específico, o de zozobra en muchos de los casos en los cuales la gente dice, bueno, pues ya se coció el arroz, yo ya no salgo a votar. Y el riesgo que existe, sobre todo en un gran porcentaje de la población, que son los millennials, 38% del padrón son millennials, que adolecen, muchos de ellos, no estoy diciendo todos, pero adolecen un poquito de la percepción de que, bueno, pues ya, que alguien más tome la decisión, yo no me meto. Evidentemente los primivotantes van a llegar y van a votar y van a querer votar, pero hay mucha gente que de plano pues está un poco apática con el tema. Que creo que ese es otro de los factores, el abstencionismo y realmente el interés de la ciudadanía. Muchísimas gracias por haber estado en Exégesis. Encantado, Marta. Gracias. Muchísimas gracias.